Colombia tenemos un doctorado en echarles la culpa de nuestros problemas a otros. PhD en lavarnos las manos. No tenemos trabajo. ¿Por culpa de quién? De los venezolanos. Nos roban en las calles. ¿Por culpa de quién? De los venezolanos. No me crece el pelo, me salió barriga. A los 30 años sigo con acné. ¿Por culpa de quién? De los venezolanos. ¿Sí pillan la estupidez de los colombianos? Por eso en este capítulo vamos a desarmar 4 prejuicios para que dejemos de fanfarronear. Y cada vez que oigamos a alguien diciendo estas barrabasadas, por favor digámosle: amigo, pana, panita, chamo, convive. Date cuenta, abre los ojos, despierta. Suscríbete a la puya, deja tu bulla, la tuya. El diario Publimetro escribió un titular: Colombia en riesgo de epidemia. Riesgo de epidemia por enfermedades traídas por venezolanos. Por venezolanos. Por venezolanos. No vale, entonces en otros países la epidemia entonces, ¿cómo se produce? Por los venezolanos también. Sí, hay venezolanos que han llegado muy enfermos, pero no se trata de ninguna epidemia ni de enfermedades que aquí no se puedan controlar. Maticemos ese prejuicio de que los venezolanos vinieron a contagiarnos, a provocar el apocalipsis zombie. Si bien algunos de ellos han llegado con malaria, sarampión y tuberculosis, enfermedades que aquí eran casi inexistentes, el Ministerio de Salud ha demostrado que es capaz de controlar cualquiera de esos rebrotes. Fíjense que desde que comenzó la migración masiva de venezolanos no ha habido una alarma real de epidemia. Y para que estén todavía más tranquilos, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del continente. Alguito hacemos bien. Aquí es importante que sepamos que cualquier migración arruina la salud física y mental de cualquiera. Una encuesta mostró que el 45% de los migrantes sufre de ansiedad y de angustia por tener que dejar a su familia. Entonces, en vez de señalarlos y exagerar sobre su situación, deberíamos tener la empatía suficiente para tenderles la mano. Un comentario a una noticia decía esto. Al país entra cualquier venezolano sin siquiera saber si es un ladrón, asesino. Un ladrón, asesino. Un ladrón, asesino, narco, flojo, chavista. Chavista o yo qué sé. O yo qué sé. Yo pienso que nosotros no podemos ser generalizados, ¿verdad?, por el ciudadano colombiano sin siquiera darse la oportunidad de conocernos verdaderamente, porque nosotros somos venezolanos y somos seres humanos y nosotros no tenemos culpa de lo que está pasando, ¿sí me entiendes? Eso es falso, es totalmente falso porque somos personas trabajadoras. Entonces, si yo fuera floja, yo no me fuera venido desde tan lejos a trabajar aquí a un país ajeno a mí. Nosotros somos profesionales y venimos aquí a laborar y cumplir compromisos con nuestros familiares para salir adelante. Si nosotros fuéramos flojos, mi vida, no estuviéramos aquí llevando sol. Muchas veces cuando llueve pasamos penalidades en la lluvia, yo tengo que andar con mis hijos, ¿me entiendes? Porque no tengo que me los cuiden. Entonces, en realidad, eso no es flojera, eso es deseo de salir adelante. No, pues bienvenidos al país en donde antes de que llegaran los venezolanos, robarse una media era la noticia del día. Ja, ja, ja. Los venezolanos no se inventaron ni la delincuencia ni el asesinato. Y no es por su culpa que este país es inseguro. Miren, sí ha habido casos de venezolanos involucrados en delincuencia, pero se trata de uno que otro que viene a robar o a traficar en Colombia. En 2018, los venezolanos cometieron el 0,4% de los delitos. De 1000 delitos cometieron 4. O sea, casi nada. Y lo mismo pasa en el caso del narcotráfico, de los homicidios, de los hurtos. La arrolladora mayoría de delitos los cometen, adivinen, los colombianos. O parafraseando a Willy, los colombianos odian a los centroamericanos. Los colombianos odian a los venezolanos. Los colombianos odian a los colombianos. Malditos colombianos, arruinaron Colombia. Ok, un comentario en redes sociales decía: no son rechazados por ser venezolanos, sino por ser flojos. Sino por ser flojos. No saben trabajar, no saben hacer nada. Solo llorar. Solo saben ser youtubers, vendedores de dulces. Y no saben madrugar. Madrugamos bien temprano. Sí, yo madrugo, yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días a trabajar aquí con los buses. Y bueno, te puedo decir que es mentira que venimos aquí a flojear, porque la mayoría de las personas venimos aquí a trabajar de lo que sea, a dejar de nuestras profesiones, porque en Venezuela muchos somos abogados, somos estudiantes, somos arquitectos, lo que sea, y venimos aquí a vender papas, a vender frutas, a ganarnos la vida con trabajo.
y con mucho esfuerzo. Nacer en ciertas coordenadas del trópico no hace a nadie mal trabajador, ni perezoso, ni flojo. Por andar creyendo eso, hay muchos jefes que no los contratan, o cuando los contratan se aprovechan de ellos y los explotan. Como los venezolanos llegan en masa, los colombianos han creído que llegan a quitarles su trabajo. Ahí hay varios peros. Uno, ha pasado muy poquito tiempo para saber si los venezolanos han desplazado a los colombianos de sus puestos. Y en caso de que hubiera sucedido, no ha sido en todos los trabajos. El 50% de los migrantes que entraron el año pasado al país vienen a trabajar en hoteles, restaurantes y comercios. Trabajos que en muchos casos si apenas les dan lo mínimo para sobrevivir a los colombianos, a los venezolanos les dan migajas, porque la necesidad tiene cara de perro. 2. Es probable que como algunos venezolanos se ubicaron en trabajos informales, y eso que están más estudiados que nosotros y seguro tienen más títulos que Peñalosa, los trabajadores informales colombianos pasan a trabajos formales. En Jordania, por ejemplo, los migrantes sirios tomaron los trabajos informales de los jordanos y los jordanos a su vez fueron contratados en trabajos formales. Al final, los sirios terminaron beneficiando a la comunidad que los recibió. La puya 1, xenófobos 0. 3. Es clave no solo migrar de Venezuela a Colombia, sino del trabajo informal al formal, porque eso nos va a ayudar a que crezca la economía. De hecho, los venezolanos profesionales vienen a generar empleo, no a quitarlo. Toda migración tiene el potencial de ser económicamente positiva, de acuerdo a cómo el gobierno la aproveche. Si los migrantes consiguen un trabajo formal con todas las garantías, empiezan a ganar más dinero y a contribuir con el pago de impuestos. Pueden generar nuevos empleos y nuevas empresas para los migrantes. Y adivinen, para colombianos. Entonces los xenófobos se retiran derrotados del campo de juego con el rabo entre las piernas, pero vuelven recargados con otro prejuicio. El alcalde de Bucaramanga dijo, y ya se vinieron todos los limosneros de Venezuela. Limosneros de Venezuela para acá. Y la prostitución y los desocupados. Desocupados, ¿no? Bueno. Bueno, yo le respondo al alcalde con mucho respeto que está equivocado. Porque así como vino limosnero y vinieron los que él dice. Eso es mentira. Ni limosnero tampoco, porque yo veo muchas personas aquí trabajando. También vino gente trabajadora. Y pues me vine y no tuve otra opción, o sea, no tenía dónde quedarme, no tenía dónde dormir, no tenía con qué comer. Y me tocó meterme en un bar a trabajar. Y por mis hijos, pues, y mi mamá. No queríamos, pero nos tocó, ¿qué más? No todo, mami. Todos no vinimos a eso, es mentira. Pujante con berraquera. Porque muchos vinimos a trabajar. Porque yo todavía no le pido medio a nadie para comer. Yo he trabajado, he aguantado sol, he dormido en el piso. Me ha tocado. Y si estamos aquí es por algunas necesidades, no porque queremos. Pero lo primero, eso era horrible, eso era llorar y todo, y no puedo. Y bueno, hasta el día de hoy que estoy aquí, pero por ello. Nos ha tocado muchas experiencias, como maltrato, como otras veces que estamos con ellos y nos han salido hasta que a veces ni nos pagan, nos maltratan. ¿Verdad que sí? Bueno. Señor alcalde, esto es para usted. No nos importa que usted crea que el trabajo sexual es bueno o malo. Esa no es la discusión aquí. Dicen que las venezolanas vinieron a ser trabajadoras sexuales. Y no podemos negar que hay algunas a las que no les queda otra opción que ese trabajo. De hecho, la mayoría de las trabajadoras sexuales extranjeras en Bogotá son venezolanas. Pero juzgarlas, señalarlas y maltratarlas por eso es miserable. Porque el 20% de ellas dicen que sí o sí les tocó dedicarse a eso porque no tienen otra opción para vivir. Y otras aseguran que escogieron ese trabajo porque les da más plata que irse a vender arepas o a hacer peluqueras. Porque insistimos, eso es una necesidad y muchas de ellas tienen familias e hijos en Venezuela a los que tienen que mantener. Y como si fuera poco, hay muchas menores de edad que llegan a Cúcuta para ejercer un trabajo sexual. Entonces, amigo y amiga xenófoba, por andar pensando esa huevonada de que las trabajadoras sexuales venezolanas le ensucian la cuadra, está perdiendo de vista lo esencial. Aquí hay mujeres que decidieron ejercer un oficio legal, pero muchas otras están pasándola muy mal. Entonces, ahora sí discutamos con altura si los y las venezolanas nos contagian de enfermedades, son ladrones, nos quitan el trabajo y ensucian las ciudades prostituyéndose. A ver si pensamos antes de hablar.